Buen día, mi nombre es Julián David Bolívar Agudelo, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación. El día de hoy vengo a socializar la tarea 5, 6 y 7 de programación 2 y los ejercicios de ciclos con for, while y do while. Bueno, el ejercicio 5 plantea que hacer un programa de computador utilizando ciclos anidados, ciclos dentro de ciclos, de tal manera que presente todas las tablas de multiplicar del 1 al 10. Nos dice también que como máximo podemos usar 4 printf. Entonces, nos vamos al programa. Esta es la versión con for. Empezamos con la librería input-output, la función main. Definimos las variables de tipo entero, x, y multiplicar. Entonces empezamos el primer ciclo donde x es igual a 1 y este ciclo va a parar cuando esto no se cumple. Mientras esto se cumpla, mientras x sea menor o igual a 10, va a hacer este ciclo y el incremento es de 1 en 1, x más 1. Entonces si se cumple esto, si x es menor o igual a 10, en este caso empieza en 0, bueno, empieza en 1, se define como 0, pero en el ciclo empieza en 1 porque se lo estamos diciendo aquí, empieza en 1, entonces pregunta, x es menor o igual a 10, esto es correcto, entonces empieza este ciclo, pero dentro de este ciclo hay otro ciclo, que dice que y es igual a 1 y se va a hacer ese ciclo mientras y sea menor o igual a 10 y el incremento es de 1 en 1. Entonces en ese ciclo lo que hace es multiplicar. ¿Qué multiplica? X por y. Entonces el primer caso es 1. Entonces x vale 1 y y vale 1, entonces 1 por 1 es 2. Entonces viene aquí e imprime en formato de tipo entero una x, otro formato de tipo entero, un igual, un formato de tipo entero y un salto de línea. Se imprimiría entonces x por y es igual a la variable multiplicar. En la variable multiplicar decimos que es x por y. Entonces en el primer ciclo sería 1 por 1, entonces 1 por 1 es igual a la variable multiplicar, en este caso da 1, entonces 1 por 1, 1, vuelve al ciclo y y en este momento valdría y más 1, es decir 2, y preguntaría si y es menor o igual a 10, esto se cumple, entonces vuelve y entra al ciclo y entonces dice x por y, en este caso 1 por 2, lo guarda en la variable multiplicar imprime eso, x 1 por y, en este caso 2, es igual a 2, 1 por 2, 2, entonces imprime un 2. Así sucesivamente. Cuando esto llegue a 10, cuando sea igual a 10, entonces y igual a 10 va a decir multiplicar, x sigue valiendo 1 porque no ha llegado todavía a este ciclo, entonces 1 por 10, entonces imprime x que vale 1 por y que vale 10 es igual a 1 por 10, 10. Aquí entonces y vale 10 más 1, o sea 11, esto ya no se cumple, entonces se rompe el ciclo y vuelve acá al primer ciclo y pregunta si x es menor que 10. Ya se le aumentó x, entonces x ya no vale 1, sino que ahora vale 2. Esto se cumple y vuelve y empieza este ciclo hasta que esto ya no se cumple. Entonces, si corremos el programa, él hace eso sucesivamente hasta que ya no se cumplan los parámetros e imprime las tablas de multiplicar, como las podemos ver acá. Llega hasta 10, empieza el otro ciclo y x aumenta y vuelve y empieza el ciclo. Así sucesivamente hasta la condición de parada que le pusimos, que era que valiera 10. Y ahí termina el programa. Para while es básicamente lo mismo. Definimos las variables. Empezamos con el while, solo que aquí no se definen las variables. Simplemente se le pone la condición de parada. Y dentro del mismo while se le pone el incremento. X es igual a x más 1. Dentro de este while hay otro while, que también el incremento es de 1 en 1. Y igual a y más 1. Entonces, viene en la primera vez y mientras x sea menor o igual a 10, hace esto. Entonces, pregunta si x es menor o igual a 10. X vale 1, ya la definimos acá, se define fuera del while. Y entonces esto se cumple y entra este otro ciclo. Y es menor o igual a 10, sí, entonces hace lo mismo, multiplica x por y. En este caso sería 1 por 1 y hace lo mismo.
imprime 1 por 1, que es igual a 1 por 1, 1. Y el aumento de 1 en 1, vuelve y lo llama. Entonces y ahora vale 2. Y es menor o igual a 10, sí, vuelve y hace esto. Así hasta llegar a 10. 10 es menor o igual a 10, sí, hace esto. 1 por 10, 1 por 10 es 10. Y aumenta 1. Entonces y ahora vale 11. 11 es menor o igual a 10, no, entonces se rompe este ciclo, o sea, ya se rompe este while y hace el de afuera. Entonces el de afuera lo que hace es imprimir un salto de línea y se redefine y. Ahora y vuelve a valer 1 y x aumenta a 1. Entonces ahora x vale 2, x es menor o igual a 10, sí, vuelve y empieza este ciclo porque ya dijimos que y ahora volvió a valer 1, entonces hacía lo mismo. Y, o sea 1 es menor o igual a 10, sí, vuelve y hace este ciclo. Así hasta que x sea 11 en este caso. Si lo corremos, hace lo mismo, imprime las tablas de multiplicar, tal como nos lo pedían. Y con while, do while, perdón, es básicamente lo mismo, solo que se le dice, haga esto mientras se cumpla esto. Siempre se va a cumplir este proceso la primera vez. Después pregunta si se cumple esto de acá. Y hace básicamente lo mismo. Y es igual a 0, x es igual a 0, y igual a 0. Multiplicar es igual a 0. Entonces, hacía básicamente lo que ya explicamos. Lo corremos y nos imprime las tablas de multiplicar. Aquí hay un pequeño error y es que se definieron esto como 0, pero las tablas de multiplicar empiezan desde el 1, nos piden que empieces desde el 1, entonces hay que definirlas como 1. Si lo corremos, esto debe estar solucionado ya. Sí, efectivamente, empieza desde 1. Y eso sería todo por el ejercicio 5, con for, while y do while. El ejercicio 6 plantea lo siguiente: hacer un programa de computador de tal manera que lea un número e imprima su factorial, siendo n factorial igual a la multiplicación de sus números hasta llegar al número que se pide. 1 si n es igual a 0, o sea, si n es igual a 0 es 1. Solo está definido el factorial para números enteros positivos. Entonces venimos aquí al programa, al ejercicio 6, con el ciclo for. Y empezamos con la librería input-output y la función main. Definimos las variables de tipo entero y factorial y n. Entonces se le dice al usuario que entre un número entero positivo se le dice que entre un número positivo, este se guarda en formato de tipo entero en la variable n. N va a ser nuestra condición de parada. Entonces se define i igual a 1 y la condición de parada es cuando esto no se cumple. Mientras i sea menor o igual a n, se va a cumplir este ciclo y el aumento va a ser de 1 en 1. Entonces, factorial vale 1, factorial es igual a factorial por i. ¿Qué hace básicamente este ciclo? Entonces, le pide al usuario un número n. Entonces, digamos, el usuario ingresa el 3, entonces se dice i igual a 1 y es menor o igual a 3, esto se cumple, entonces se le dice que el aumento es de 1 en 1, entonces como esto se cumple viene aquí, factorial vale 1, entonces factorial es igual a factorial por i, en este caso sería 1 por 1, porque es el primer ciclo, entonces factorial 1 por 1 es 1, entonces factorial ahora vale 1, viene, eh, vuelve y empieza el ciclo. Ahora i, como el incremento es de 1 en 1, entonces ahora i vale 2. 2 es menor o igual a 3. Si esto se cumple, entonces factorial, que valía 1, ahora es factorial 1 por i, y ahora vale 2, porque aquí empezó el incremento, 2. Entonces factorial es igual a factorial por i, o sea 1 por 2 es 2, ahora factorial vale 2,
e i vuelve y empieza, e i se le incrementa 1, valía 2, ahora vale 3. 3 es menor o igual a 3, sí, entonces factorial que valía 2 es igual a 2 por 3, que es 6. Entonces factorial ahora vale 6, e i se le aumenta 1, ahora vale 4. Entonces al valer 4 y menor o igual a n, no, esto ya no se cumple, entonces se rompe el ciclo e imprime el factorial de el número que ingresó el usuario, n es factorial. Entonces llamamos a la variable factorial y termina el ciclo. Entonces corremos el programa. Entonces entre un número entero positivo se le ingresa el 3, que fue el ejemplo que hicimos, el factorial de 3 es 6. Esto significa que si funciona, si digamos yo ingreso cualquier otro número, un 10, el factorial de 10 es 3.628.800. Con el ciclo while, básicamente lo mismo, pero aquí se definen las variables con valores conocidos y empieza en 1 y factorial vale 1. N vale 0, se le pone 0 porque tiene que ser un valor conocido, pero esta variable después va a cambiar. Va a cambiar aquí cuando se le dice al usuario que ingrese un número positivo. Esto lo lee y lo guarda en la variable n. Volvemos a hacer el mismo ejemplo con el 3, n, entonces n ya no vale 0, sino que ahora n vale 3. Entonces mientras i, que vale 1, sea menor o igual a n, mientras esto se cumpla, se va a hacer este ciclo. Entonces, el aumento va a ser de 1 en 1 porque en while el aumento se pone al final. Y hace básicamente lo mismo. Factorial es igual a factorial por i, como vimos en el ejemplo anterior, va multiplicando hasta que esto ya no se cumpla. El aumento es de 1 en 1 e imprime que el factorial de el número que ingresó el usuario es la variable factorial. Lo corremos y entre un número positivo, el ejemplo que vimos ahorita, el 3 debería ser 6, efectivamente, el factorial de 3 es el 6. Y también hicimos un ejemplo con 10, 3.628.800, funciona correctamente. Con do while es básicamente lo mismo, solo que empezar con while se le dice que haga esto mientras se cumpla esto. El primer ciclo siempre se cumple, independientemente de si esto se cumple o no, esto siempre se hace con do while. Entonces, se guarda el número que ingresa el usuario en la variable n, hace el mismo ciclo de multiplicar factorial por i y el aumento es de 1 en 1, i es igual a i más 1, mientras esto se cumpla. Cuando no se cumpla, viene e imprime el factorial del número que ingresó el usuario y se llama la variable factorial. Corremos, el factorial de 3 es 6, entonces entre un número positivo, 3, el factorial de 3 es 6. Y eso sería todo por los ejercicios 5 y 6.